Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento Exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les guarde, les sostenga y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy, tomando toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy vamos a analizar esta sugerencia que la podíamos establecer como imprescindible. ¿Lo tomamos o lo tomamos? Sí o sí. Y es totalmente para nuestra defensa y protección de nuestras vidas espirituales. No podemos decir que no a este ofrecimiento de nuestro Dios. Un soldado, cuando va a la guerra, tiene más probabilidades de no regresar vivo. Un policía que sirve en cualquier institución le pasa prácticamente lo mismo. Sale de su casa un día rumbo a su trabajo y ese día puede ser el último para él. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 13 del capítulo 6 que leímos del libro de Efesios, que le va a suceder un día malo a cada cristiano que le sirve al Señor. Veamos lo que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta sería la principal preocupación de un soldado de Jesucristo, que se tendrá que enfrentar en algún momento de su vida a su propia batalla. Al igual que un policía como servidor público, va a haber un día que se tendrá que ver involucrado en alguna balacera, o un soldado en medio de combate, o caerá a lo mejor abatido por un francotirador. Antes de explicarles de qué manera se obtienen estos 5 elementos que nos menciona Pablo, les quiero compartir este pequeño testimonio de lo que pasó en mi vida y en mi familia un día. ¿Qué nos pasó a mi familia y a mí juntos? Por favor, escúchenlo y ténganme un poco de paciencia. Bien, esto nos sucedió hace ya bastantes años atrás. Un día viernes, viniendo de una vigilia hacia nuestra casa, el lugar 41 Drive, entre calles Figueroa y Hoover de la ciudad de Los Ángeles. Podía ser entre las 2 y
2:03 de la mañana. Al doblar de Figueroa, entrando a la 41 Drive, viniendo hacia el sur, doblé a la derecha. Existe ahí un edificio en la esquina de unos 3 o 4 pisos al lado izquierdo, y de ahí tuvo que salir el impacto de la bala que dispararon. Nosotros con mi esposa solamente oímos un pequeño golpe entre las dos puertas del vehículo que yo manejaba, al lado de las dos ventanas, lado izquierdo del vehículo. Yo solamente hice caso omiso, no me preocupé tanto al sonido de ese golpe que se había impactado en nuestro vehículo, y continué manejando porque solamente me faltaba más o menos una cuadra para llegar a mi hogar. Luego llegamos, metí a mi familia dentro de casa, parqué el vehículo y me metí hacia adentro para prepararme a dormir. Al día siguiente me levanté para sacar algunas cosas que no pude bajar la noche anterior y darle una limpieza, y por alguna razón ya no me acordaba del incidente, y cuando por casualidad pasé frente al lugar donde se había oído el golpe, ¿y qué creen? Me quedé totalmente asombrado. Ahí donde se dividen las dos puertas hay un pequeño pedazo de metal entre las dos puertas y ventanas, y ahí exactamente había una abolladura con un agujero. Fui inmediatamente con mi esposa para traerla a que viera el daño que tenía el carro. Fue cuando ella me confesó que la noche anterior, cuando sucedió el incidente, ella traía un poco abierta la ventana y se habían metido unas pequeñas arenitas, dijo ella, bien calientes, que casi le quemaron el cuello. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros lo que había pasado esa noche? Que indudablemente la mano del Señor nos protegió. Si fue una bala o solamente una piedra, es igual. La mano de Dios siempre estuvo con nosotros, estará contigo y conmigo para protegernos. Por eso dice en la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Con esto no te estoy diciendo ni asegurando que la armadura que estamos analizando hoy de Dios es un chaleco antibalas, literalmente. No necesariamente es igual, sino te podría decir que es mucho mejor que eso y superior. Un super chaleco que es la misma mano de Dios para nuestras vidas. Muy bien, ahora sí nos metemos y les explico sobre los 5 elementos. Primero veamos la coraza de justicia, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿cómo podemos envolvernos con esa coraza de justicia? Primero, entender qué es la verdad. Nosotros no podemos respaldarnos nunca en nuestra propia verdad, sino más bien en la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: y todo aquel que viene a mí tendrá vida. Esa es la verdad y es la que tenemos que practicar e imitar. Y dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 y versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. La coraza de justicia se compone de eso, de ser practicantes de la verdad, y por supuesto también practicar la justicia. ¿Qué conocemos nosotros como justicia? En las cortes de los Estados Unidos tienen una pequeña balanza o báscula como la muestra y representación de la aplicación de la ley y la justicia. Existe en la Biblia un caso de un momento donde podemos ver que se aplica la justicia.
para que nosotros tengamos un ejemplo de la manera que se aplica, y este caso es entre el rey Saúl y su hijo Jonatán. Había salido el ejército de Saúl a campaña de guerra, y en ese día Saúl había proclamado ayuno. Nadie podía comer nada ese día, pero Jonatán no se encontraba ahí presente cuando se dio la orden, y estando Jonatán por otro lado, en el momento que sintió hambre, comió algo de un panal de abejas, es decir, un poco de miel. Algo sucedió, porque Saúl empezó a investigar si alguien había comido algo, y le dieron la noticia que había sido su propio hijo Jonatán. Al saberlo, el rey Saúl determinó que Jonatán irremediablemente tenía que morir. El pueblo que acompañaba a Saúl ese día abogó por la vida de Jonatán, y así fue librado Jonatán, que su propio padre, el rey Saúl, lo matara. Y esto se encuentra en 1 Samuel capítulo 14 y versículos 27 al 45, si usted lo quiere leer en su casa. Ahora sí, veamos un poco sobre lo que es el apresto. Dice el versículo 15 siempre del capítulo 6 de Efesios: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A pesar que en esta palabra apresto, el diccionario solamente nos dice que se trata de una sustancia que en aquel entonces se usaba para darle firmeza a las telas. Hoy lo conocemos como almidón u otra clase de sustancias. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al apresto? Lo podemos definir como algo que causa firmeza en los pies y disposición para caminar. A pesar que el soldado romano no usaba unas botas como las que usa hoy un soldado, un policía, más fuertes, pero era el mejor ejemplo que el apóstol Pablo podía compartir con la iglesia para presentarles la manera en que debía la iglesia espiritualmente caminar con el calzado del apresto. La pregunta sería: ¿estamos firmes tú y yo también con este elemento del calzado del evangelio? Si es así, qué bueno. Ahora sí, a nuestro siguiente elemento, y toca la fe. El versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fijémonos que Pablo nos está mostrando la forma, estrategia de ataque que el enemigo va a atacar y va a hacer con dardos de fuego. En los tiempos bíblicos, las batallas y las guerras se libraban de esa manera. Cuando el bando enemigo estaba fuera de alguna ciudad que pretendía conquistar, su ataque principal era lanzar flechas con fuego en las puntas. Que pretendían hacer con eso era incendiar aquella ciudad, y así esa población se rendía. Ahora imaginémonos a un soldado que sea alcanzado con una flecha encendida. Aparte que lo van a herir o lo van a matar, también lo pueden quemar. Para nosotros esto no es literal, son sinónimos que se traducen a pruebas espirituales, pero aún así puede golpear fuerte. Veamos el yelmo de la salvación, versículo 17 dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo, y su significado del griego, perike falaía, traducido a casco. Es para cubrir la cabeza. ¿Y qué tenemos ahí? Ahí tenemos alojada la mente, que es muy vital. Es el lugar donde se ordenan nuestros pensamientos para no divagar y ser fluctuantes en nuestras convicciones cristianas. Cuando el profeta Elías convocó a los hijos de Israel y los profetas de Baal, en Primera de Reyes se encuentra eso en el capítulo 18 y versículo 21, les dijo esto: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.
Y dice: el pueblo no respondió palabra. ¿Y qué iban a responder si tenían la mente toda confundida? Por eso la importancia del casco o el yelmo de la salvación espiritual, para que nuestra mente esté centrada y controlada por la misma presencia del Espíritu Santo. Ahora veamos la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Cuánto sabes tú de las Escrituras? Solamente tú lo sabes. Pero Satanás, te dejo decir esto, se las sabe todas y las conoce de memoria. No sé si se acuerden cuando Jesús estaba ayunando en el desierto por 40 días. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 y versículos 1 al 11. Ahí precisamente Jesús nos narra la Biblia que fue tentado por el diablo. Prácticamente quiso Satanás aplicarle la misma fórmula con la que hizo caer a nuestro padre Adán, con el mismo engaño y palabras lisonjeras. Por ejemplo, cómo engañó a la primer pareja de Adán y Eva, y qué estrategia usó. Empezó con palabras de confusión y le dijo a Eva en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y versículo 1 al 4, fijémonos lo que le dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Fijémonos que usó la lengua de un animal que ya, por supuesto, Adán y Eva lo podían reconocer que era un animal muy interactivo. Y al hablar Satanás por medio de ese animal y usar su boca, Eva no se percató que era el mismo Satanás el que hablaba. Dice el resto de esos versículos: la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta es la primer mentira que lanzó, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces veamos que la fórmula fue mezclar verdad y mentira. Y en conclusión a esto que le pasó a la primer pareja, hoy en día da tristeza cuando vemos a un hermano o hermana que profesaba la fe cristiana y ahora se encuentra extraviado de la fe. ¿Qué le pasó? ¿Por qué profesa ahora otra religión? ¿Cómo fue engañado? Le predicaron, por supuesto, una mezcla de verdad y de mentira juntas. Entonces tenemos una gran pregunta y la respuesta es: ¿qué pasó? No se preparó con la espada del Espíritu, que es la misma palabra del Señor. Fijémonos en la tentación de Jesús. Él sí estaba, el Señor, preparado en la palabra. Cada vez que Satanás le ofrecía algo, Jesús lo confrontaba con la misma palabra. En conclusión, todos sus hijos, toda la iglesia, los que profesamos el cristianismo de Dios, necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Es totalmente imprescindible que la tomemos, sí o sí. Muy bien, si te gustó el tema, regálame por favor un me gusta. No seas, por favor, regiomontano. Dios les bendiga y hasta la próxima. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima. Amén.